tendones, ligamentos, ¿sí? Entonces 50 son pesos por el estructuras brazo. que se pueden ver lesionadas en un caballo. Incluso los cascos, si los cascos no están en buenas condiciones, también pueden generar dolor, pueden generar molestias que van a hacer que el caballo claudique, ¿no? Entonces, si yo empiezo a revisar el caballo, obviamente el proceso de evaluación del aparato locomotor primero empieza con ¿qué? Con la inspección, ¿no? O sea, lo que yo veo, ¿sí? Lo que yo observo, cómo se para el caballo, ¿sí? La actitud del caballo, empiezo a observar cada parte del aparato locomotor del caballo, etcétera, ¿no? Entonces, si yo analizo este caballo está alerta a lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso él me está viendo, está observando lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un caballo también que es desconfiado, ya lo conocen, ya saben con qué caballo estamos trabajando, ¿no? Entonces, él está alerta a lo que estamos haciendo, su expresión no es de un caballo que tenga un dolor muy manifiesto, que esté incómodo, que esté sufriendo por algo, ¿no? Está alerta, está tranquilo, ¿no? También su forma de parar lo tengo que observar, ¿sí? Incluso cuando, yo les comentaba en clase, cuando yo voy a revisar un caballo, y desde que entro a la cuadra y pido que me traigan el caballo, yo me fijo cuando ya traen el caballo. ¿Y qué me fijo? ¿Cómo viene caminando? ¿Cuál es la expresión del caballo? Si tengo la oportunidad de ir a observarlo donde lo tienen, ya sea en la caballeriza, en el potrero, en algo, pues también lo observo, ¿sí? ¿Qué está haciendo el caballo? Porque eso me va a dar a mí mucha información para poder entender cuál es la problemática del animal, ¿no? Entonces yo observo a él, pues bueno, está en lo que cabe tranquilo, está alerta, ¿sí? Hay algunos detallitos, ¿sí? Que yo empiezo a observar del caballo, pero su postura es lo normal, ¿sí? Las manos, por su comportamiento normal, ellos van a apoyar siempre las manos firmemente. Es raro ver un caballo que esté descansando, ¿sí? Las manos. Pero sí es muy común ver que las patas sí estén descansando, que se estén intercalando una y otra para poder descansar. Los caballos tienen una característica, que ellos pueden descansar de pie, incluso hasta se pueden dormir de pie, ¿sí? Comparado con otras especies, ¿no? Entonces, una vez que yo observo el caballo, como les comentaba, no tiene que ser una observación que tiene que seguir una metodología, no es nada más lo veo, le doy vuelta y listo, no, sigue toda una metodología, hay un principio, ¿no? Y ese principio, pues obviamente implica que existen miembros anteriores y miembros posteriores, y yo tengo que revisar las cuatro extremidades, ¿no? Empezando por el casco, ¿sí? El casco es una estructura muy importante, desde luego, porque dentro del casco existen otras estructuras que están protegidas. ¿Cuáles son? ¿La qué? ¿Cuál? Tercera falange. ¿Qué más? ¿Qué otra estructura hay ahí adentro? A ver, ¿cuál es la otra estructura que hay en el casco? La parte de la tercera falange. Hay otro hueso. Cero a todo. Otro hueso, hay otro hueso dentro ahí. ¿Qué otra estructura hay adentro? Desde ahí tengo que partir yo, ¿sí? Tengo que conocer la estructura que voy a evaluar. Obviamente hay una estructura que se llama navicular, ¿sí? Y eso está dentro del casco. Dentro del casco. Si este casco presenta un daño, pues obviamente todo lo que está dentro, que está protegiendo, Dijo laminado. casco, pues obviamente se va a ver lesionado, se va a ver dolido, se va a ver con alguna incomodidad el caballo, ¿no? Ok, reviso los cascos, en lo que cabe, pues están relativamente bien, a simple vista faltaría verlo la parte de abajo, ¿no? Me voy a la parte de la corona del casco, ¿sí? Entonces la parte de la corona del casco,
Entonces, vamos a tener esta parte, la corona del casco, luego viene la cuartilla y también la tengo que revisar, observar. ¿Por qué? Porque a la altura de la cuartilla va a quedar una, ¿qué? Una articulación, ¿cuál? ¿Cómo se llama? Para evaluar el aparato locomotor tenemos que saber todo eso. Todo eso lo tenemos que hacer, claro que sí. ¿Sí? Y es una articulación que se llama interfalángica proximal. Si hay una articulación interfalángica proximal, también hay una distal. Sí. ¿Y esa queda dónde? A la altura de la corona del casco. ¿Sí? Entonces, luego me sigo observando el caballo. ¿Sí? Obviamente estoy centrado en sus manos nada más. Y me va a llevar, el siguiente punto va a ser el menudillo. ¿Sí? En el menudillo existe otra articulación que se llama metacarpo falángica. ¿Ok? Pero en esa articulación existen otros huesitos que por ahí mencionabas tú hace un momento que se llaman sesamoideo, que esos se encuentran en la parte posterior. En un caballo, por ejemplo, si es un atleta, lo tengo que observar bien, ¿no? Pero vamos a encontrar otro detallito, que por ejemplo hay caballos que su característica es que traen unos pelos que cubren toda esa zona, por ejemplo los frisones, los percherones, los cleides, los gypsy, son razas de caballos que tú ves que llenan de pelo. Obviamente no puedo ver esas estructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque las protegen esos pelos, entonces yo tengo que quizás o rasurar, ¿sí? A lo mejor la zona para que yo pueda observar, ¿no? Me fijo también en unas estructuras muy importantes que pasan a través de ese menudillo, muy importante, que son estos tendones. Y también pasa un ligamento que está aquí, que se llama ligamento suspensor del menudillo. Y ese me tengo que fijar por qué. Porque ese se fija en el sesamoideo. ¿Te doy un paso, por favor? Entonces digamos que se va a adherir o se va a sujetar a esos sesamoideos por la parte axial. Entonces, también lo tengo que observar, que no se vea aumentado de volumen, que no se vea inflamado, ¿sí? Que tanto del mismo tamaño que tiene el miembro del lado derecho, lo debo de tener del lado izquierdo, ¿sí? Entonces no debe de haber alteración. Pero también me tengo que fijar en otra estructura muy importante. Al hablar de una articulación, implica que también hay cápsulas articulares. Hay una articulación. Hay una membrana articular que guarda ¿qué? Un líquido, ¿sí? Que se llama líquido sinovial, que es producido por los sinoviocitos, que están en la membrana de la cápsula articular, y esos son los responsables de producir ese líquido que va a permitir lubricar nuestras articulaciones. Ese líquido se encuentra en un volumen normal que no es notorio, pero cuando hay una inflamación, ¿qué sucede? Incrementa en volumen. ¿Es visible? Claro que sí. Lo voy a observar, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Esta parte se abulta, no sé si se ve, está blandito, ¿sí? Está suavecito, la piel, ¿sí? Cuando hay una inflamación, esto se abulta como una especie de vejiga, ¿sí? Que se ve en este lado y que se ve en este lado, ¿sí? Entonces, si yo hago presión, acérquese una persona, acérquese una, no tenga miedo, no, el caballo no muerde. No muerde, pero mire, si yo hago presión en la parte medial, se mueve. Bueno, sí muerde, pues. ¿Sí? ¿Por qué se mueve? Porque el líquido que llega aquí, que llega a este lado, es el mismo. Porque obviamente la cápsula articular viene así y involucra todas estas partes. Entonces todo el líquido que hay aquí, si yo hago presión aquí, se marca acá. Cuando haya fusión articular, ¿qué pasa? Eso que ahorita se observa apenas, se ve mucho más abultado. Y eso lo tengo que ver sin tocar, obviamente. Yo lo estoy tocando porque les muestro, ¿no? Todo es observación. Entonces comparo esta extremidad, comparo la otra y misma condición, ¿no? Luego, ¿qué más? Me voy a la caña del caballo. En la caña del caballo vamos a revisar este hueso largo, ¿sí? Que se llama... ¿Cómo se llama este hueso largo?
metacarpo, ¿sí? El gran metacarpiano, que es el tercer gran metacarpiano. Recuerden que esos metacarpianos, estos no son nuestros dígitos, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 dígitos. Menudillo. Nudillos. Metacarpos. Metacarpos, metacarpos, metacarpos. Metacarpos. El caballo, su proceso evolutivo ha ido cambiando mucho, por supuesto. El caballo en sus orígenes iniciales era un animal que tenía varios dígitos, que durante el proceso evolutivo cambió muchas cosas, sí. Una de ellas se quedó con un solo dígito, pero ¿cuál? El tercero, por eso se llama tercer gran metacarpiano, porque es el tercer que se quedó. ¿Todavía hay rudimentario de los otros? Sí. Si recordarán de su clase de anatomía, aquí en la parte posterior hay unos huesitos chiquititos que vienen por la parte de atrás del gran metacarpiano, que se llaman pequeños metacarpianos 2 y 4. ¿Sí? 2 por la parte de adentro, el tercero y el cuarto por la parte de afuera, ¿no? Que viene en la parte de atrás, pasan estas estructuras, ¿sí? Estas estructuras muy importantes. Aquí, ahorita que palpemos, vamos a poder distinguir a 3 estructuras muy importantes. ¿Cuál? Tendón flexor superficial, tendón flexor profundo y ligamento suspensor del menisco. ¿Sí? ¿Por qué la tengo que revisar? Porque son estructuras que se pueden lesionar, se pueden desgarrar, se pueden arrancar de infección. ¿Sí? Entonces las tengo que revisar también. En las imágenes de las diapositivas que le mostré en su momento en clase, observábamos, aquí no se logra apreciar porque trae bastante pelusa el caballo, pero esto tiene que formar una línea recta, ¿sí? Recta tiene que haber. En la imagen que yo le mostré en clase, el tendón, esta parte de los tendones se veía ligeramente como una convexidad, ¿sí? No se veía recto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque obviamente hay una lesión en ese caballo que yo le mostré, una lesión, ¿no? Entonces se tiene que apreciar bien definido, se tienen que marcar bien esos tendones, no puede haber alguna alteración. Y si lo hay, es patológico y eso lo tengo que ir anotando. ¿Por qué? Porque esto al final de todo mi evaluación del aparato locomotor me va a permitir sacar una lista que se llama lista de problemas. Y esa lista de problemas me va a permitir a mí determinar una serie de enfermedades que se llama diagnóstico diferencial para concluir con un diagnóstico definitivo. Pero para poder llegar al diagnóstico definitivo tenemos que hacer una serie de procedimientos, herramientas diagnósticas para llegar al origen del problema. ¿Sale? Ok. Y ahí revisamos la caña. Obviamente, ¿qué tengo que revisar del hueso este grandote? Que no haya, ¿sí?, estructuras que sobresalgan o abultamientos que sobresalgan sobre el gran metacarpiano, que se vea parejito, listo, ¿sí? Tanto de este como este, porque aquí lo que vamos a encontrar son sobrehuesos. Cuando hay golpes, imagínate que el caballo, en la caballeriza de tubo, se golpea, ¿no? Y se forma un callo óseo, hay un sobrehueso. Y eso es notable, sí, por supuesto, porque en esta parte de la extremidad del caballo es piel y hueso. No hay un músculo que lo recubra. Entonces, toda lesión que involucra el hueso es notorio, es visible totalmente, ¿no? Ok. ¿Qué más? Los carpos. En los carpos, la misma historia. Tengo que revisar bien los carpos del caballo. Sabemos que el carpo del caballo está conformado por 3 articulaciones, las tengo que conocer perfectamente. Segundo, está conformado por 2 filas de huesos, los tengo que conocer perfectamente. Y cómo están ordenados esos huesos también, ¿sí? Porque, por ejemplo, entonces, cuando yo flexiono el animal, que lo vamos a ver cuando veamos palpación, vamos a poder palpar esta fila de huesos, ¿sí? Y hay 2 cavidades aquí, una aquí y una aquí. Y aquí hay una línea de hueso en el centro. La pregunta es cuáles son, pero para poder saber cuáles son tenemos que tener bien clara la anatomía. Entonces, esa corresponde a una fila de huesos. Hay otra, sí, más abajo también hay otra fila y la tenemos que conocer.
para que cuando nosotros palpemos Saca y platero, determinemos que hay un punto con dolor, yo tengo que saber cuál es esa parte que está involucrada. Saber, más no dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque para eso ocuparía yo que una herramienta diagnóstica que se puede llamar radiografía para poder evaluar el hueso y saber qué es lo que está pasando, ¿no? También hay efusión articular en esta zona, sí, solo que la efusión articular normalmente no se va a ver de frente, se va a ver a los costados, ¿sí? Entonces aquí esta parte se empieza a llenar de líquido, pero también les comenté que tiene una característica esta región. Al ser 3 articulaciones, cada articulación tiene un saco sinovial, ¿sí? Tiene, imagínate si aquí hay 3 articulaciones, 1, 2, 3, una cápsula no rodea las 3. Si rodeara las 3, ¿qué significa? Que el mismo líquido que llega aquí y llega aquí. Pero no es así. Cada articulación tiene una cápsula, cada articulación tiene una cápsula, cada articulación tiene una cápsula. Por lo tanto, cuando haya una lesión en alguna de ellas, vamos a notar que va a haber aumento de líquido en una de ellas, ¿sí? Entonces también eso lo tengo que interpretar. También vamos a observar, esto es un hueso, ¿sí? Esto tiene un nombre también, ¿sí? ¿Cuál es? El carpo accesorio, que pertenece a la fila proximal del hueso. Y de ahí tenemos a esta parte de la extremidad que se llama, ¿qué hueso es? Ahora sí. El rayo y el cúbito, ¿no? Igual son 2 huesos largos, pero aquí ya tenemos otro detalle, ¿no? En la parte del carpo para abajo es piel, ligamentos, tendones, hueso, articulaciones. Aquí es músculo, hueso, principalmente, ¿sí? Tendones, empiezan los tendones de esta parte para abajo, ¿sí? Pero en esta parte todo esto es músculo. Entonces cuando hay alguna lesión aquí, pues ya ahora tengo que contemplar a los músculos porque son los que están ahí, son responsables de esa parte, ¿no? Y aquí empiezan los músculos que son los responsables de que yo pueda moverme, ¿sí? Que el caballo pueda mover la extremidad, que la pueda levantar, que la pueda extender, ¿sí? Que pueda quedar la pata y la pueda retraer. Todo eso corre a cargo de estos músculos que llegan hasta aquí. Y de ahí los músculos mandan una extensión como marionetas, como los hilos que controlan una marioneta. Los músculos mandan una extensión que se llaman tendones, que son los responsables de mover la extremidad a como el caballo quiere, dependiendo el grupo de músculos que se va a contraer. Si se contraen estos músculos, son los responsables de que haga el caballo esto, ¿sí? Si se contraen estos de acá, es el responsable de que haga esto el caballo. Flexión, extensión. La función de los músculos se van intercalando cada vez en su momento cada uno, ¿no? Para que pueda el caballo desplazarse. Posteriormente llegamos a esta parte que se le conoce técnicamente como el codo del caballo, que es una articulación también. ¿Cuál es? Por eso tengo que saber cómo se llama este hueso y se articula con esto. Húmero, radio, un lado, ¿no? Está muy bien, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tocar la punta, ¿sí? de los huesos que forman esta articulación, ¿sí? También lo tenemos que revisar. Inspección nada más. Ponlo para acá este lado, mismo, por favor. ¿Sale? Cuando llegamos a esa altura, y nada más, cuando llegamos a esa altura de lo que son los brazos, el hombro, la espalda del caballo, que tengo que evaluar masa muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente si hay alguna lesión en el músculo, ¿cómo se va a ver? Con atrofia. ¿Por qué? Porque obviamente esos músculos hay 2 maneras como se puede lesionar. O se desgarran o hay una lesión en el nervio que puede afectar la funcionalidad del músculo. Si hay una lesión que involucra un nervio, es fácil de observarlo, de detectarlo. ¿Cómo? Atrofia muscular. ¿Por qué? Porque ese músculo ya no va a tener función. Recuerden que los músculos se mueven gracias a ¿qué? A que los nervios motores participan. Si los nervios motores no participan, los músculos no tienen función, ¿sí?
Entonces, sistemas nerviosos participan en la locomoción del caballo, por supuesto. Es por ello que cuando nosotros observamos un caballo, ahorita lo vamos a observar en dinámica, y el caballo llegara a presentar ataxia, lo primero que se me viene a la cabeza es sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el caballo efectivamente claudica, pero está presentando un signo neurológico que es una ataxia. ¿Sí? Y entonces, ya no solamente me fijo en el aparato locomotor, sino también empiezo a fijar en qué, el sistema nervioso central, ¿sí? Empiezo a evaluar o hacer una evaluación del sistema nervioso central, empezando con los 12 pares craneales, ¿sí? A lo mejor haciendo una exploración física de cervicales, una exploración radiográfica de cervicales. ¿Por qué? Porque algo está pasando con ese caballo, que está originando que ese caballo presente una ataxia, ¿sí? Si una persona sufre un trauma craneoencefálico, difícilmente va a coordinar su movilidad. ¿Por qué? Porque esa inflamación que ocurre en el encéfalo va a afectar toda la función del animal, incluso la movimiento, ¿no? Ok, entonces, visualmente ya observé el caballo, que aparentemente todo está bien, está simétrico, masa musculares tanto de un lado como de otro se ven pareja, los brazos también, no se ve uno más pequeño que otro. El caso del antebrazo, ¿sí? También se ven uniformes, se ven bien marcados los músculos, no se ve uno más grande que el otro, ¿sí? Entonces todo eso lo tengo que comparar visualmente. Posteriormente me voy al posterior. ¿Me pare bien tantito? ¿Sale? ¿Más? ¿Un poco más? Ahí está, perfecto. La misma historia, ¿no? En el caso del posterior, igual empezamos desde abajo hasta arriba, ¿sí? Empezando con los cascos, la corona, la cuartilla, el membrillo, ¿sí? La caña recibe el mismo nombre zootécnico en el posterior que en el anterior, sí. La caña, solo que anatómicamente sí hay diferencia. ¿Cómo se llama? No. Tercer metatarsiano. ¿Vale? Claro que cambia de nombre. Cordejón, ¿sí? También reviso los aplomos porque recordarán que cuando vimos inspección del aparato locomotor del caballo, hablábamos de los aplomos del caballo, ¿no? Entonces también me tengo que fijar en esa parte de los aplomos del caballo. Para ello tengo que tener el caballo bien paradito, ¿sí? Más o menos. ¿Sale? Entonces tengo que verlo bien paradito el caballo. Por ejemplo, ahí como está parado, ¿qué defecto de aplomo tiene el caballo? ¿Cómo se llama? Tiene nombre. Ahí el caballo está parado y por su postura habrá que ver, volverlo a mover y volverlo a acomodar. Si vuelve a tomar la misma postura, es un defecto de aplomo. Si no, es por posición.